cuando pensamos en nacionalismo, ¿qué se nos viene a la mente? Seguramente política, historia, banderas, ¿no? Bueno, la fuente que vamos a desgranar hoy nos propone algo completamente diferente. Una idea que le da la vuelta a todo. Que el nacionalismo no es, en el fondo, un tema de estados. Es un tema de la psique humana. Y créanme, entenderlo así lo cambia todo. Y justo aquí arranca todo. Esta es la premisa central. El texto nos dice, miren, para entender de verdad por qué hay fronteras, por qué hay guerras, por qué cantamos himnos, la respuesta no está en los libros de historia. No, la respuesta está adentro. Hay que mirar hacia la mente. Entonces, ¿cuál es el primer concepto clave que nos presenta el texto? Es esta idea del yo extendido. A ver, ¿qué significa esto exactamente? Piensen en esto. El nacionalismo sería, en esencia, una proyección. Tomamos nuestra identidad individual, nuestro yo, y lo proyectamos a una escala gigantesca, a escala de un país. Y esta es la definición que, de verdad, pone todo en su lugar. Ojo, porque según esto, no estamos hablando de amor a la patria, para nada. Estaríamos hablando de un mecanismo del yo que busca sentirse más grande, más importante. Es como un intento de escapar de su propia pequeñez, de su insignificancia. Y para lograrlo, ¿qué hace? Se expande sobre un mapa. A ver, para que quede súper claro, el punto central es este. La propuesta es que el nacionalismo no es una ideología política, como solemos creer. No, es un mecanismo de defensa psicológico. Piénsenlo, una estrategia del ego para poder sobrevivir. Y esta metáfora que usa el texto es buenísima. Dice que es la infancia psicológica convertida en geografía. ¿Qué quiere decir? Es como un niño que necesita límites claros para saber quién es, para definir su identidad. Bueno, el yo colectivo hace exactamente lo mismo, pero a una escala gigante. Proyecta esa necesidad y dibuja fronteras en el mapa, como si estuviera pintando las paredes de su cuarto para sentirse seguro. Ok, ya entendimos el qué. Ahora vamos al por qué. ¿Por qué el yo necesita esta expansión? El texto usa otro término muy potente. Lo llama una prótesis psicológica. O sea, algo que nos ponemos, algo artificial, para compensar algo que nos falta en lo más profundo. Y aquí está la pregunta del millón. ¿Por qué el yo necesita inflarse? Si el nacionalismo es una especie de solución, entonces, ¿cuál es el problema que viene a resolver? Pues el problema, según nos dice la fuente, está en la naturaleza misma de nuestro yo. Es que, si lo pensamos, el yo por sí solo se siente así, minúsculo, vulnerable, casi insignificante. No tiene una base sólida, no tiene raíz, no tiene sustancia. Es como algo que flota sin un ancla. Y es justamente esa sensación de vacío, de fragilidad, lo que lo empuja a buscar desesperadamente algo mucho más grande a lo que poder aferrarse. Y entonces, ¿cómo ocurre esto? El proceso es más o menos así. Primero, el yo se siente frágil, inseguro. Entonces, sale a buscar un relato colectivo, una historia que sea mucho más grande que su pequeña historia personal. Y ahí encuentra la nación. ¿Qué hace? Se viste con una historia que en realidad no vivió. Adopta las victorias de hace siglos, los héroes que nunca conoció. Y el resultado final es una identidad prestada. Y esta idea desemboca en una frase que es tremenda. Dice así: el patriotismo es autoestima prestada. Piénsenlo, el sentimiento patriótico visto de esta forma no sería otra cosa que tomar prestada la grandeza de un grupo gigante para poder sostener una autoestima individual que, por sí misma, se cae a pedazos. Ok, tenemos la identidad prestada. Pero para que esto funcione, para que se sienta real, necesita algo absolutamente fundamental: límites. El texto es claro en esto. Sin división, no hay identidad. Punto. Y esto es psicología pura y dura. Nos definimos por contraste. Yo soy yo porque no soy tú. El yo necesita un otro para poder existir, para tener forma, para tener contornos. Si no hay esa separación, si todo es uno, el yo simplemente colapsa, se disuelve. Y aquí es donde el texto traza un paralelo genial. Esa misma lógica, esa que usamos a nivel individual para definirnos yo contra mis padres, yo contra mis problemas, se proyecta a escala nacional. ¿Y entonces en qué se convierte? Se convierte en el
nosotros contra ellos, mi país contra tu país. Y esa es la base de todo nacionalismo. Claro, y si seguimos esta lógica, el propósito de una frontera cambia por completo. Ya no es una simple línea en un mapa para proteger un pedazo de tierra. No, se convierte en una barrera psicológica. Su verdadera función es proteger al yo colectivo, a ese nosotros, de que se disuelva, de que se mezcle con ellos. Pero, ojo, con los límites no alcanza. Para que esta identidad se sienta viva, para que vibre, necesita algo más. Necesita fricción, necesita un desafío constante. Y es justo aquí donde entra en juego un elemento superpoderoso, el miedo. Piénselo de esta manera. Toda buena historia necesita un villano, ¿verdad? Bueno, el nacionalismo necesita una narrativa, un relato. Y para que en ese relato haya un héroe, que sería nuestra nación, es indispensable que exista un antagonista, un enemigo. Entonces, sin ese antagonista, no hay relato. Y es precisamente ese relato, esa historia de lucha contra un enemigo común, lo que une al grupo. Es el pegamento que mantiene junta a toda la idea de nación. Así que, sin relato, no hay nación. Y sin esa nación, ¿qué pasa? El yo colectivo pierde su forma. Y el individuo, que se había refugiado ahí, vuelve a sentirse pequeño, frágil, perdido. Por lo tanto, y esto es clave, el enemigo es fundamental para que todo este edificio no se derrumbe. Y esto nos lleva a una de las frases más provocadoras del texto. Dice que lo que el patriota llama amor por mi país no es amor, es miedo. Miedo a ser nadie sin ese país. Es una reinterpretación total. El patriotismo no como un acto de amor, sino como una manifestación de terror a la propia insignificancia. Bueno, llegamos a la parte final, que lleva toda esta lógica hasta su última consecuencia. Es casi un experimento mental. Si el conflicto nace de la identidad, de las etiquetas, ¿qué pasaría si simplemente las quitamos? A ver, empecemos por el símbolo más fuerte de todos. ¿Qué pasa si quitas la bandera? Pensemos que la bandera no es solo un pedazo de tela. Es la materialización del nosotros. Y por definición, si hay un nosotros, tiene que haber un ellos. Entonces, si la sacamos de la ecuación, desaparece el enemigo. Así de simple. El concepto de un enemigo nacional pierde su ancla, su símbolo. El otro ya no es el enemigo. Es simplemente otra persona. Ok, vamos más allá. Ahora, quitemos la división física, esa línea que dibujamos en los mapas. ¿Qué pasa si quitamos la frontera, al menos conceptualmente? Pues desaparece la amenaza. Sin una línea que separe lo nuestro de lo suyo, la idea de una amenaza que viene de afuera, de una invasión, pierde todo el sentido. La fuente argumenta que la amenaza en sí misma es una construcción que necesita de esa frontera para poder existir. Y con esta idea cerramos. La conclusión final del texto es demoledora. Que toda la maquinaria del nacionalismo, las banderas, las fronteras, los enemigos, las guerras, no es más que un sistema de defensa psicológico súper elaborado. Pero no está ahí para proteger a un país. Está ahí para proteger al yo individual del horror de enfrentarse a su propio vacío, del pánico a no tener nada a lo que aferrarse. Una idea que, la verdad, da mucho que pensar.